Buenos días, mi nombre es Ámbar Sandoval, soy alumna del grupo 1305 de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Y el día de hoy pues vengo a continuar hablando del corazón. En específico vamos a empezar a hablar sobre lo que es la aorta del corazón. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente. La aorta va a ser la principal arteria del sistema vascular. Esta va a nacer desde el corazón, en específico en el ventrículo izquierdo, a nivel de lo que es la válvula aórtica. La función de la aorta va a ser distribuir el gran volumen de sangre que bombea el corazón al resto del organismo, por lo que para hacerlo va a dividirse en múltiples ramas que se van a dirigir tanto hacia la parte superior como en la región inferior del cuerpo. Esta, al ser la arteria más grande del cuerpo, pues para estudiarla la vamos a dividir en 3 segmentos. Cada segmento va a tener sus características especiales, principalmente en cuanto a su dirección y su orientación. Al inicio del recorrido, la aorta se dirige hacia arriba y es conocida como aorta ascendente. Luego, poco después, se va a arquear de manera lateral hacia la izquierda, formando lo que es el cayado o el arco aórtico. Después de eso, la aorta continúa hacia abajo como lo que es la aorta descendente, hasta que se divide pues en sus ramas terminales. La aorta es la arteria más importante del cuerpo humano, cuya única importante función pues es, como ya lo mencioné, llevar la sangre oxigenada desde el corazón al resto del cuerpo. Y es muy importante notar que todas las arterias del cuerpo humano, excepto las arterias pulmonares, sin importar dónde se encuentren, van a recibir sangre de la aorta. Esto es posible gracias a las numerosas ramas que van a emerger de la aorta a lo largo de todo su recorrido. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la anatomía de la aorta. Y bueno, anatómicamente la aorta se va a encontrar dividida, como ya les mencioné, en 3 porciones. La aorta ascendente, el cayado aórtico y la aorta descendente. Pero esta aorta descendente a su vez se va a encontrar subdividida en 2 porciones. Tenemos lo que es la aorta descendente, que va a llegar desde donde termina el cayado aórtico hasta donde está el diafragma abdominal. Del diafragma hacia la parte superior vamos a encontrar lo que es la aorta torácica descendente. Y del diafragma hacia la parte inferior vamos a encontrar la aorta abdominal descendente también. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a hablar de la aorta ascendente. Este va a ser el primer segmento de la aorta que va a comenzar en el orificio de la aorta en la base del ventrículo izquierdo, en la parte superior por detrás de lo que es el tronco pulmonar, aproximadamente a nivel del borde inferior del tercer cartílago costal izquierdo. Desde ese punto va a ascender en dirección oblicua y ligeramente lateral hacia la derecha, terminando en lo que es el ángulo esternal, inmediatamente antes de la ramificación del tronco brachiocefálico. El ángulo esternal es un ángulo que se forma entre el esternón y el segundo cartílago costal. La aorta descendente es una porción más amplia de la aorta con un diámetro de aproximadamente 3 y 5 centímetros de longitud. Ahora bien, la aorta ascendente va a emitir como tal lo que son 2 ramas que van a ser sus principales ramificaciones. Aunque son muy pequeñas, son muy importantes y vienen siendo pues las arterias coronarias izquierda y derecha, que si recordamos se mencionó en el video anterior,
Estas se encargan de la irrigación sanguínea del músculo del corazón. Ahora bien, estas van a surgir en un punto de origen de la aorta ascendente que se denomina raíz aórtica. La raíz aórtica va a contener en su interior 3 senos aórticos. Estas van a ser dilataciones de la pared de la aorta que se encuentran inmediatamente encima de las valvas de la válvula aórtica. Visto desde arriba, estos senos recuerdan a 3 bolsitas redondas bien definidas que se encuentran en el centro de la luz aórtica. Los senos de la aorta, también conocidos como senos de Valsalva, son nombrados de acuerdo a su posición como seno anterior, seno posterior izquierdo y seno posterior derecho. El seno aórtico anterior ocupa el espacio entre la pared de la aorta y la valva derecha de la válvula aórtica. También se denomina seno coronario derecho, ya que pues este seno va a dar lugar a lo que es la arteria coronaria derecha. Después tenemos el seno aórtico posterior izquierdo. Este va a ocupar el espacio entre la pared de la aorta y la valva izquierda de la válvula aórtica. También se puede llamar seno coronario izquierdo, ya que va a dar lugar a lo que es la arteria coronaria izquierda. Y por último tenemos el seno aórtico posterior derecho. Va a estar en el espacio entre la pared de la aorta y la valva posterior de la válvula aórtica. Este seno también recibe el nombre de seno coronario, ya que ningún vaso pues va a emerger de este. Entonces, bueno, en cuanto a sus relaciones, vamos a encontrar que la aorta ascendente está situada en el mediastino inferior. Está completamente rodeada por lo que es el pericardio, junto con el tronco pulmonar. Ahora bien, estos dos vasos inicialmente van a correr en paralelo, con el infundíbulo del tronco pulmonar que se ubica anterior a la aorta ascendente. Pero poco después, el tronco pulmonar y la aorta ascendente van a girar entre sí, de manera que la aorta ascendente va a terminar siendo pues mayor. Ahora bien, bueno, en sus relaciones posteriores van a incluir lo que es el atrio izquierdo y el tronco pulmonar izquierdo, además de la arteria pulmonar derecha y el bronquiolo principal del lado derecho. Lateralmente a la derecha vamos a encontrar lo que es la vena cava superior y el atrio derecho. Lateralmente hacia la izquierda vamos a encontrar el atrio izquierdo y el tronco pulmonar. Superiormente, la aorta ascendente se va a comunicar con lo que es el tejido remanescente de la glándula del timo, el esternón, la pleura derecha y el borde anterior del pulmón derecho. Y bueno, esto sería todo sobre la aorta ascendente. Únicamente vamos a desglosar un poco de nuevo lo que vienen siendo sus ramas colaterales. La aorta ascendente sale del corazón y se divide en lo que es la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La coronaria izquierda a su vez se va a subdividir en 2 ramas. Tenemos la arteria circunfleja y la arteria interventricular anterior o descendente anterior izquierda. La circunfleja se va a dividir en lo que es la rama atrial, la rama marginal izquierda y la rama posterior del ventrículo izquierdo. Mientras que la descendiente anterior izquierda se va a dividir en lo que es la rama del cono, la rama lateral y las ramas interventriculares septales. Por su parte, la arteria coronaria derecha va a tener 6 divisiones. Encontramos primero la rama para el nodo sinoatrial, después encontramos la rama del cono arterioso, la rama arterial marginal derecha, la arteria ventricular posterior o descendiente posterior derecha, que a su vez se va a dividir en ramas interventriculares septales, al igual que a la izquierda. Tenemos también la rama del nodo atrioventricular y la arteria posterolateral derecha. Y bueno, aquí tenemos una imagen nuevamente de lo que es el corazón, de donde va a emerger la aorta ascendente, que es esta que se encuentra aquí, este segmento de aquí. En esta parte es donde vamos a encontrar tanto la válvula aórtica como los senos aórticos, que van a permitir que
pues entre la sangre en lo que es la aorta descendente y aquí mismo se encuentran las divisiones, lo que viene siendo la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Perdón, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Ahora bien, continuando con nuestro recorrido, vamos a comenzar a hablar ahora de lo que es el arco o el callado aórtico. Este va a ser el segundo segmento de la aorta y va a comenzar en el punto de ramificación del tronco brachiocefálico, posterior a la segunda articulación esternocostal derecha. En su recorrido, el callado aórtico va a girar hacia arriba, hacia atrás a la izquierda, anterior a la bifurcación de la tráquea. Continúa así hasta que se arquea hacia abajo, corriendo posterior a la raíz izquierda del pulmón. Y bueno, al llegar a la vértebra T4, el arco aórtico va a terminar después de la salida de la arteria subclavia izquierda, aproximadamente a nivel del ángulo esternal. A medida que el arco aórtico pasa a la pared torácica de la aorta descendente, va a formar un pequeño estrechamiento denominado como istmo aórtico, que va a estar seguido de lo que es una dilatación. Y bueno, a manera de resumen, vamos a leer lo que dice la diapositiva. El arco aórtico se encuentra dirigido hacia atrás y hacia la izquierda en su conjunto y describe lo que es una curva o un arco de doble concavidad. También vamos a encontrar que el arco aórtico se encuentra subdividido en dos. Vamos a encontrar lo que es una curvatura principal, que va a tener una concavidad inferior por encima de la raíz pulmonar izquierda. Mientras que también vamos a tener lo que es una curvatura accesoria, que va a tener una concavidad derecha sobre lo que es la tráquea y el esófago. Ahora bien, vamos a continuar hablando de lo que son las ramas colaterales del callado aórtico. De la concavidad convexa del arco aórtico van a emerger tres ramas. Tenemos el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. En este caso, el tronco brachiocefálico también va a ser llamada arteria brachiocefálica y va a ser la primera arteria y la más grande de las ramas que emergen del callado aórtico. Esta va a recorrer hacia arriba y ligeramente hacia la izquierda hasta alcanzar el nivel de la articulación esternoclavicular derecha, donde se va a dividir en dos ramas, lo que es la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. La arteria subclavia derecha va a recorrer lateralmente por arriba de la clavícula y va a descender por debajo de la misma para irrigar lo que es el brazo derecho. La arteria carótida común derecha se va a dirigir hacia arriba para irrigar el lado derecho de la cabeza y el cuello, incluyendo a su vez lo que es el encéfalo. Ahora bien, la siguiente rama sería la arteria carótida común izquierda. A diferencia de la derecha que emerge del tronco brachiocefálico, la común izquierda nace directamente de la articulación esternoclavicular izquierda, para después ascender lateral a la tráquea y al esófago dentro de la fascia cervical profunda. Las arterias carótidas comunes izquierda y derecha van a seguir el mismo recorrido en ambos lados del cuello antes de bifurcarse en las arterias carótidas internas y externas. Y una vez que alcanzan el nivel del cartílago tiroides laríngeo, la carótida común izquierda va a irrigar lo que es el lado izquierdo de la cabeza y del cuello. Y bueno, ya por último tenemos lo que es la arteria subclavia izquierda. Esta va a nacer directamente del arco aórtico, a diferencia de la subclavia derecha que va a surgir del tronco brachiocefálico. Emergiendo a nivel del ángulo esternal, la subclavia izquierda es la última arteria que se va a desprender del arco aórtico, marcando así la terminación del arco aórtico y el comienzo de lo que es la aorta descendente. Ahora bien, en sus relaciones vamos a encontrar que en todo su recorrido el arco aórtico se va a encontrar ubicado en el mediastino superior. Este va a presentar varias relaciones importantes con múltiples órganos y estructuras neurovasculares que se encuentran en el mediastino. Anterior a la izquierda, vamos a tener que la aorta se comunica con el pulmón y la pleura izquierda, el nervio frénico izquierdo, el tronco del nervio vago izquierdo, los nervios cardíacos izquierdos, tanto el ramo cardíaco cervical superior del tronco simpático como el ramo cardíaco cervical inferior
del nervio vago izquierdo. También tenemos la vena intercostal superior izquierda. Todas estas estructuras van a cruzar por delante del tronco del arco aórtico. Y después de cruzar el arco aórtico, el nervio vago izquierdo va a emitir lo que es el ramo laringio recurrente, que se va a envolver por debajo del arco y va a emerger del otro lado, ascendiendo hasta lo que es el cuello. Ahora bien, en su relación posterior y a la derecha, el arco aórtico se encuentra relacionado con lo que es la tráquea, el esófago, el plexo cardíaco profundo, el nervio laringio recurrente izquierdo, el conducto torácico y la columna vertebral. Superiormente tiene relación con las ramas del tronco brachiocefálico, así como con la arteria carótida común izquierda, la subclavia izquierda, la vena brachiocefálica izquierda y el timo. Inferiormente, el arco aórtico va a estar relacionado con la bifurcación del tronco pulmonar, el bronquio pulmonar izquierdo, el ligamento arterioso, el plexo cardíaco superficial y el nervio laringio recurrente izquierdo. Y bueno, vamos a continuar ahora con lo que es la aorta descendente. La aorta descendente va a ser la porción más grande de la aorta y va a surgir como una continuación del arco aórtico tras la ramificación de la arteria subclavia izquierda. Como fue mencionado anteriormente, la aorta descendente va a estar dividida en lo que es la arteria torácica y la arteria abdominal y se encuentran separadas anatómicamente por lo que es el diafragma. Así que bueno, vamos a comenzar hablando primero de lo que es la arteria torácica. La arteria torácica comienza a nivel de la vértebra T4 y recorre hacia abajo a través del mediastino posterior. Inicialmente se encuentra del lado izquierdo de la columna vertebral, pero conforme desciende se inclina más hacia la línea media y termina siendo anterior al borde inferior del cuerpo de la vértebra T12. A este nivel presenta la transición a la aorta abdominal y pasa a través del orificio aórtico del diafragma hacia la cavidad abdominal. Ahora bien, en sus ramas pueden ser divididas en lo que se conoce como ramas viscerales, que se van a destinar principalmente a los órganos del mediastino, y en ramas parietales, que se van a destinar principalmente a las estructuras de la pared torácica. Las ramas viscerales van a ser las ramas pericárdicas, las ramas bronquiales, las esofágicas y las mediastínicas, mientras que las parietales son las arterias intercostales, las subcostales, las frénicas superiores. Ahora bien, ¿qué es lo que irriga cada una? Las ramas pericárdicas van a constar de unos pocos vasos que van a irrigar todo el aspecto posterior del pericardio. Las arterias bronquiales generalmente es una arteria bronquial a la derecha y dos a la izquierda. Van a irrigar, bueno, del lado derecho lo que es el bronquio derecho, los ganglios linfáticos broncopulmonares, el pericardio y al esófago. Mientras que del lado izquierdo van a irrigar a componentes de lo que es el árbol bronquial por debajo del nivel de los bronquios primarios. Por su parte, las ramas esofágicas van a ser 4 o 5 ramas que, como su nombre nos lo indica, se van a encargar de irrigar pues lo que es el esófago. Las ramas mediastínicas son pocas ramas que se van a encargar de irrigar los ganglios linfáticos, los nervios, algunos vasos y tejido areolar localizado en el mediastino posterior. Las arterias intercostales posteriores consisten en 9 pares de arterias que van a correr entre las costillas y van a irrigar a los espacios intercostales. Las subcostales van a ser un par de arterias que van a correr inferior al margen costal a cada lado, inferior a la 12ª o a la última costilla, e irrigan el espacio subcostal. Por su parte, las arterias frénicas superiores van a constar de un par de arterias que van a irrigar todo el aspecto posterior de la cara superior del diafragma, anastomosándose con las arterias musculofrénicas y las pericardiofrénicas. Ahora bien, vamos a hablar de las relaciones de la arteria torácica. La arteria torácica está limitada en el mediastino posterior. Anteriormente se encuentra relacionada con lo que es el ilio pulmonar izquierdo, el pericardio que reviste el atrio izquierdo, a la parte inferior del esófago y al diafragma. Posteriormente se encuentra próxima a lo que es la columna vertebral y a las venas hemiácigos y hemiácigos accesoria.
Lateralmente a la derecha se va a relacionar con la parte superior del esófago, la vena ácigos, el conducto torácico y el pulmón derecho, además de su pleura. Lateralmente a la izquierda se va a encontrar con lo que es el pulmón izquierdo y su pleura. Para aclarar con las confusiones, la razón por la cual la aorta torácica tiene varias relaciones diferentes con el esófago es debido al recorrido del esófago a través del mediastino. Inicialmente el esófago se encuentra a la derecha de la aorta torácica, pero durante su descenso va a cruzar la aorta torácica anteriormente y finalmente, al acercarse al diafragma, termina anterolateral a lo que es la aorta torácica. Por eso estas relaciones con el esófago. Ahora bien, vamos a pasar a hablar entonces de lo que es el segmento aórtico abdominal. Este va a emerger del orificio aórtico del diafragma a nivel de la vértebra T12. Comienza su recorrido anterior y hacia la izquierda de la columna vertebral y va a continuar descendiendo alrededor de 10 centímetros. Una vez que alcanza la porción inferior del cuerpo de la vértebra L4, se va a bifurcar en sus ramas terminales hacia la izquierda del plano medio, las arterias ilíacas comunes izquierda y derecha. En la piel, esta bifurcación se encuentra proyectada a 1.5 centímetros por debajo y a la izquierda del ombligo. Ahora bien, en cuanto a sus ramas, vamos a encontrar que similar a las ramas de la aorta torácica, las ramas de la aorta abdominal se pueden agrupar en viscerales y en parietales. Sin embargo, hay una clasificación más común dependiendo del lugar de donde emergen las ramas y se van a dividir en lo que es anterior, lateral y dorsal. En las ramas del grupo anterior vamos a encontrar lo que es el tronco celíaco, que es esta de aquí, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Ahí. El tronco celíaco, que es esta ramificación de aquí, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que se encuentra aquí. En el grupo lateral encontramos lo que son las arterias suprarrenales. También encontramos lo que son las arterias renales y las arterias gonadales, que no se encuentran marcadas en este esquema. En el grupo dorsal vamos a encontrar lo que son las arterias frénicas inferiores, las arterias lumbares y la arteria sacra media. Ahora bien, por último, en las ramas terminales vamos a encontrar que pues esta aorta va a terminar en lo que es la arteria ilíaca común, izquierda y derecha. Y bueno, vamos a explicar cada una. El tronco celíaco va a ser un vaso corto impar que emerge del aspecto anterior de la aorta, inmediatamente por debajo del orificio de la aorta, del diafragma a nivel del borde inferior de la vértebra T12. Poco después de su origen, el tronco va a emitir tres ramas, la arteria gástrica izquierda, la hepática común y la arteria esplénica. Estas arterias van a irrigar todo lo que es el intestino anterior, que es la porción del tracto intestinal que se ubica debajo del diafragma hasta el duodeno proximal. Los órganos del intestino anterior van a estar irrigados por lo que es el tronco celíaco y van a incluir la porción abdominal del esófago, el estómago, el duodeno proximal, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y el vaso. Después vamos a encontrar la arteria mesentérica superior. Esta va a ser una arteria impar que emerge cerca de 1 centímetro por debajo del tronco celíaco a nivel de la vértebra L1. Perdón, a nivel de la L1.
Va a irrigar el intestino medio, que es la porción del tracto intestinal entre el segmento proximal del duodeno y el tercio distal del colon transverso. Por lo tanto, irriga la mayor parte del intestino delgado, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 iniciales del colon transverso. Después encontramos la arteria mesentérica inferior. Va a ser una arteria impar que va a emerger cerca de 4 centímetros superior a la bifurcación de la aorta abdominal a nivel de la vértebra L3. Esta se encarga de irrigar el intestino posterior, que corresponde a los segmentos restantes del tracto intestinal, incluyendo el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y la porción superior del canal anal. Ahora, también encontramos lo que es la arteria suprarrenal media. Esta va a ser una arteria par que surge a cada lado de la aorta abdominal y cerca del origen de la arteria mesentérica superior. Junto con las arterias suprarrenales superior e inferior, esta se va a encargar de irrigar a las glándulas suprarrenales. Después tenemos a la aorta renal, a la arteria renal. Esta va a ser una gran arteria por la que va a emerger par, que va a emerger a los lados de la aorta en un ángulo recto, inmediatamente por debajo de la arteria mesentérica superior. Se encarga de irrigar a los riñones izquierdo y derecho y da lugar a la arteria suprarrenal para irrigar a las glándulas suprarrenales. De igual manera, pues encontramos lo que es la arteria gonadal. Es una arteria par que surge en el aspecto anterior de la aorta, inmediatamente inferior a las arterias renales. En los hombres, esta arteria es llamada arteria testicular y va a irrigar a los testículos, mientras que en las mujeres se denomina arteria ovárica porque se encarga de irrigar a los ovarios. Ahora bien, tenemos también la arteria frénica inferior. Esta va a ser una arteria par que emerge del aspecto posterolateral de la aorta inmediatamente por debajo del hiato aórtico del diafragma. Esta arteria irriga la cara inferior del diafragma y imita las arterias suprarrenales superiores para irrigar a las glándulas suprarrenales. Luego encontramos las arterias lumbares, que generalmente son 4 pares de arterias que surgen de la cara posterior de la aorta. Van a irrigar a la pared abdominal posterior y a la médula espinal. Por último, tenemos a la arteria sacra media. Esta emerge del aspecto posterior de la aorta abdominal, inmediatamente superior a la bifurcación, y se va a encargar de irrigar a las vértebras lumbares, así como del sacro. Las ramas terminales de la aorta abdominal, que son las arterias ilíacas comunes izquierda y derecha, van a emerger de la bifurcación por delante del cuerpo de la vértebra lumbar 4, alrededor de 1.25 centímetros hacia la izquierda del plano medio. Las arterias ilíacas comunes van a irrigar todas las extremidades inferiores, la región glútea y los órganos pélvicos. Ahora bien, vamos a hablar de las relaciones que se encuentra en la aorta abdominal. Esta va a recorrer a través del espacio retroperitoneal la cavidad abdominal. Posteriormente, se encuentra relacionada con los cuerpos vertebrales de las 4 vértebras lumbares superiores y al ligamento longitudinal anterior suprayacente. Anteriormente, la aorta se encuentra relacionada con los órganos de lo que es la cavidad abdominal. De arriba hacia abajo se encuentra con el páncreas, con la porción descendente del duodeno, la raíz del mesenterio y el intestino delgado. Varias estructuras neurovasculares también se relacionan con la aorta abdominal. Anteriormente se encuentra relacionada a las venas esplénicas y renales. Lateralmente a la derecha se relaciona con la vena cava inferior y lateralmente a la izquierda con lo que es el tronco simpático. Y bueno, la aorta también se va a dividir a la altura del borde inferior de la 4ª vértebra lumbar en 3 ramas principales: la arteria sacra media, la arteria ilíaca primitiva derecha y la arteria ilíaca primitiva izquierda, que ya las mencionamos. La sacra media va desde la bifurcación de la aorta hasta la glándula coxígea y en su trayecto va a generar lo que es la 5ª arteria lumbar, las ramas laterales y algunos ramos destinados a la pared posterior del recto. Por su parte, la arteria ilíaca primero se va a denominar arteria ilíaca primitiva o común y a partir de ella pues se va a dividir en la interna o externa. La arteria ilíaca común va desde la 4ª vértebra lumbar hasta el disco lumbosacro.
De ahí se va a dividir en la arteria ilíaca interna y en la arteria ilíaca externa. Relaciones de la arteria ilíaca primitiva. Hacia la derecha vamos a encontrar lo que son las venas ilíacas primitivas y la vena cava inferior. Por su parte, de su lado izquierdo, vamos a encontrar la psoas mayor, los cuerpos vertebrales lumbar 4 y lumbar 5, el mesocolon sigmoideo y algunos vasos que se encargan de la irrigación del recto. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Esta es mi bibliografía consultada y gracias por su atención.